Lovecraft encontró su sitio en la literatura y en la cultura popular. También encontró la forma de reducir al humano ante lo inimaginable. Lo único que no encontró fue un buen representante y un buen maxilofacial. El cine de horror cósmico tiene un claro referente y ese es Howard Phillips Lovecraft. Y aunque pareciera que en cuanto vemos extraterrestres y tentáculos debe salir alguien de los arbustos a gritar "Lovecraftiano", la realidad es que, sin demeritar a los posteriores autores, las narrativas y atmósferas del horror cósmico tienen nombre y apellido. Para esta lista buscamos otras 10 películas que refrescan el horror Lovecraftiano. Nuevamente no incluiremos adaptaciones directas, por lo que Color of the Space y Reanimator quedan pendientes para otro video. The Bloop. ¿Te imaginas que un meteorito caiga en tu pueblo y de él emerja una pequeña masilla de gel viscoso? No parece intimidante, ¿verdad? Después de ver al xenomorfo o Arlo el Conquistador, un chicle gelatinoso no suena muy aterrador, ¿cierto? Pues esa simple idea se magnifica con el efecto bola de nieve, pues cada cosa que esa mancha devora le hace incrementar su tamaño y añadiendo el factor voracidad, haciendo este ente insaciable, comienzas a preguntarte ¿cuál es el límite? Y conforme vas respondiendo esa pregunta, el terror escala a magnitudes cósmicas. Esta película de ciencia ficción y terror dirigida por Irving Yearwood, lanzada en 1958, se destaca por su trama sencilla pero efectiva y por los impresionantes efectos visuales para su época. The Blob se convirtió en un clásico de cine de terror de la serie B y fue elogiada por su habilidad para crear una atmósfera de suspenso y tensión. A lo largo de los años ha ganado el estatus de culto y ha sido objeto de remakes y readaptaciones, consolidándose como una película influyente que se ha quedado pegada para siempre en la ciencia ficción y el terror. The Void. Criaturas indigestas, cultos sectarios, un hospital parcialmente abandonado y giros de trama que te harán dudar de tu propia existencia. Sorprende que no estemos hablando de un relato Lovecraftiano, sino de la cinta The Void, una historia ambientada en un condado pequeño, donde el hospital está muy corto de personal y cuando las cosas se comienzan a complicar se ven totalmente rebasados. Una vez más, el horror cósmico reduciendo al humano al sitio que pertenece. A estos problemas se unen dos hombres armados, de los cuales sus motivaciones no parecen muy claras en un principio, pero serán claves para la resolución de la trama. La cinta, lanzada en 2016 y dirigida por Jeremy Gillespie y Steven Kostanski, se destaca por su atmósfera claustrofóbica, efectos prácticos impresionantes y una narrativa que rinde homenaje a las películas de terror clásicas mientras introduce elementos originales y surrealistas. The Void ha sido elogiada por su enfoque en el horror cósmico y su habilidad para crear un sentido de inquietud visceral en el espectador. A través de su estética oscura y su narrativa enrevesada, la película ofrece una experiencia tan intensa y desconcertante que pareciera hacernos mirar al vacío y pensar en lo peligroso que es mirar al abismo. Y aún más peligroso, que el abismo te mire de vuelta. Nope. Elogios sobran al hablar de Jordan Peele, trayéndonos cultos que reflejan la discriminación humana, invasiones de doppelgangers que nos gritan la revolución de los subalternos, y en su última película llega al punto de minimizar el ego humano ante la fuerza de un pequeño chimpancé, para después contrastar y maximizar las fuerzas naturales en un ente cósmico indescriptible que pone en tanta desventaja al hombre que Peele tuvo que pecar del odioso pero en ocasiones necesario Deus Ex Machina. Porque no todos estamos preparados para los finales desoladores clásicos de los relatos Lovecraftianos. Pero eso ni mucho menos le resta peso a la trama y narrativa que logra el director en su aporte al horror cósmico. Simplemente la historia nos va llevando lentamente a desear que, después de lo vivido, los hermanos caracterizados por Daniel Kaluuya y Keke Palmer tengan un final mínimamente gentil. Narrada en capítulos que hacen aún más digerible la historia, se convierte en una opción idónea si no sabes por dónde comenzar en el horror cósmico. Pues la cinta de Peele te puede dar una cálida y divertida bienvenida a un cine plagado de estrés, angustia y sentimiento de inferioridad ante todo lo inexplorado del cosmos. Pero si nos preguntan si todo eso vale la pena, la respuesta siempre será sí. Especies. Se les dice y se les repite,
No jueguen con tecnologías y ciencias desconocidas. Lovecraft insistía en que debíamos sentirnos aliviados en que los avances tecnológicos aún no nos están perjudicando lo suficiente para hundirnos en las tinieblas. Pero el ego humano, inequívocamente, algún día nos orillará hasta ese punto. Y esto se refleja en la cinta que nos trajo Ronald Donaldson en 1995. Sigue a un equipo de científicos que, utilizando ADN extraterrestre, crean una criatura híbrida humano-alienígena llamada Seal, interpretada por Natasha Henstridge. Sí, crece rápidamente y muestra habilidades físicas y mentales superiores, lo que la convierte en una amenaza para la humanidad. La película es conocida por su combinación de ciencia ficción, terror y elementos un tanto eróticos, y ha sido elogiada por sus efectos especiales y su trama intrigante. Especies se ha convertido en una película de culto dentro del género de ciencia ficción y ha abierto el debate moral sobre la coexistencia del humano y el extraterrestre. Mimic. Y si hablamos de un fan acérrimo del horror Lovecraftiano, nuestro vecino del Toro encabeza el club. Y no estamos hablando de Pacific Rim. Aún. No estamos hablando de las inspiraciones de la gente de Innsmouth para sus hombres pez. Aún. O aquel dios tentáculo en Hellboy. Aún. Dentro de sus primeros aportes al cine hollywoodense se encuentra una cinta infravalorada a la que las décadas le han concedido la presea de cine de culto. Mimic es una película de ciencia ficción y terror estrenada en 1997. La historia, si bien está basada en un cuento del mismo nombre escrito por Donald A. Wollheim, el diseño de los monstruos, la atmósfera y la muerte del antropocentrismo coinciden con el escritor del que, como ya mencionamos, Del Toro es fanático. La trama cuenta cómo un brote de cucarachas afecta a toda la ciudad, en la que los niños eran los más vulnerables, por lo que los científicos tuvieron una excelente idea: diseñar un insecto más voraz que aquellas cucarachas para eliminar la plaga. ¿Qué puede salir mal? Los insectos, como no puede ser de otra forma, se sienten tan cómodos en su nuevo ambiente que evolucionan y se transforman en una nueva especie que puede mimetizarse con los humanos, desarrollando una forma más inteligente y peligrosa de ser vivo que pondrá en jaque todos los conceptos ególatras del humano. Mimic y Del Toro, al igual que estos monstruos, supieron evolucionar y adaptarse a nosotros. Solo pedimos no terminar consumidos. Life. Dentro de los amantes de la ciencia ficción existen dos facciones. Los que después de haber visto tantos extraterrestres en pantalla sueñan impacientes con el día que la ciencia nos confirme la existencia de vida alienígena. Y los que después de haber visto tantos extraterrestres en pantalla ruegan y rezan porque ese día jamás ocurra. Y Life, de Daniel Espinosa, alimenta ese miedo por lo desconocido de una forma de vida extraterrestre, pues nos muestra a un equipo de astronautas en la Estación Espacial Internacional que descubren una forma de vida extraterrestre en una muestra recogida de Marte. Inicialmente, la criatura parece inofensiva, pero a medida que crece y se desarrolla, se vuelve cada vez más inteligente y peligrosa. La película se centra en la lucha desesperada del equipo por contener a la criatura y evitar que llegue a la Tierra, ya que podrían desencadenar consecuencias catastróficas para la humanidad. Life se destaca por su tensión constante, efectos visuales impresionantes y giros inesperados en la trama. Sin duda, y citando a Ian Malcolm, la vida se abre camino. Pero en este caso, ¿qué tan catastrófico puede ser? In the Mouth of Madness. En nuestro listado anterior vimos cómo John Carpenter tenía en cierta forma una deuda con Lovecraft, misma que pareciera se tomó como reto personal, pues además de The Thing, Carpenter desarrolló toda una trilogía no canónica de cintas con un estilo cósmico propio del escritor. In the Mouth of Madness es una película de terror psicológico estrenada en 1994. La trama sigue a un investigador de seguros interpretado por el gran Sam Neill, quien es contratado para investigar la desaparición de un famoso autor de novelas de terror, Sutter Kane. A medida que el investigador se adentra en el mundo de las novelas de Kane, descubre que los horrores descritos en los libros son más reales de lo que jamás imaginó. La película es conocida por su estilo surrealista y su capacidad para jugar con la percepción de la realidad y la locura.
Carpenter crea una atmósfera inquietante y claustrofóbica que sumerge a los espectadores en un viaje a lo desconocido. Sin duda, Carpenter saldó su deuda con H.P. Lovecraft y aún no hemos terminado su trilogía, pero quizás eso deba quedar pendiente para una posible parte 3. Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. Si sientes que estamos dejando fuera alguna película de horror cósmico, te invitamos a ver nuestra primera edición de esta lista de películas. Y si aún así sientes que falta alguna, compártela en la zona de comentarios, pues podríamos incluirlos para realizar una posible tercera entrega. Y continuamos con Underwater. ¿Has visto esas imágenes en donde te ponen en perspectiva el gran y misterioso océano? Estas imágenes que buscan causar ansiedad sobre las personas que las observen y sinceramente lo logran a la perfección. Y este viaje a lo desconocido y a la profunda tensión se logra en la película de ciencia ficción y terror Underwater, dirigida por William Eubank y estrenada en 2020. La trama sigue un desastre en una estación de perforación submarina que ha liberado criaturas misteriosas y mortales en las profundidades del océano, y los personajes de la cinta deben luchar para sobrevivir mientras intentan llegar a la superficie. Esta cinta busca recrear la tensión de la saga clásica Alien, y por momentos lo logra. También el director William Eubank ha afirmado la referencia directa a los relatos Lovecraftianos en estas declaraciones. Sí, esta es una historia de amor secreta a Lovecraft. Y sobre la criatura del final mencionó: estaba escrito en el guión como una gran criatura parecida a una ballena, un gigante que se llamaba Behemoth. Y pensé que si todavía estábamos a tiempo, me gustaría cambiarlo a un ser más místico. Ahí es donde empezamos a irnos más hacia Lovecraft y su Cthulhu. Si bien la película se desenvuelve en una atmósfera Lovecraftiana, la inclusión del monstruo clásico llega a sentirse bastante forzada. Un ejemplo de que a veces menos es más. Possession. Pareciera que para contratar a Sam Neill necesitamos diseñar una atmósfera claustrofóbica con entes o monstruos indescriptibles. Pues esto es Possession, una película de terror y drama dirigida por Andrzej Zulawski, estrenada en 1981. La trama sigue a un matrimonio que está en medio de un doloroso proceso de divorcio. Y como si eso no fuera suficiente, la esposa comienza a mostrar un comportamiento cada vez más extraño y errático, lo que lleva a su esposo a investigar las razones detrás de su cambio de comportamiento, llevándose una sorpresa terrorífica en el camino. La película es conocida por su surrealismo y aspectos perturbadores, así como por las actuaciones intensas y frecuentemente frenéticas de los protagonistas. Possession es un viaje visual y emocional que explora temas de posesión, alienación y desesperación emocional. La película ha sido elogiada por su estilo visual único, su narrativa compleja y su capacidad para desconcertar y perturbar a la audiencia. Aunque es considerada una película de culto y ha ganado reconocimiento por su originalidad, también es notoria por su contenido extremadamente gráfico y visceral, lo que la convierte en una experiencia impactante y desafiante para el espectador. Evil Dead. Como lo mencionamos en el listado anterior sobre películas Lovecraftianas, el Necronomicon es un punto clave en la bibliografía de H.P. Lovecraft, y al mismo tiempo ha tenido un impacto innegable en la cultura popular, siendo una herramienta narrativa casi equivalente a un libro sagrado maligno. Y esto se ve reflejado en la saga clásica de Sam Raimi, Evil Dead, en donde un grupo de jóvenes en una cabaña remota, al reproducir accidentalmente cintas de audio que contienen encantos del libro, liberan fuerzas demoníacas que comienzan a poseerlos uno por uno. Aquí el director innova con el uso de encuadres dinámicos y subjetivos, trayéndolos a la cinemática convencional, que con los años se convertiría en un referente al momento de dirigir tomas terroríficas. A lo largo de los años, Evil Dead ha inspirado numerosas secuelas, una serie de televisión y un remake en 2013, la cual, si bien recrea la atmósfera terrorífica de la original, se siente fuera de esencia por carecer del horror comedy característico de la original, aspecto que la adaptación del 2023 entiende de una mejor manera. La película original sigue siendo un clásico del género de terror y ha influido en generaciones de cineastas y amantes del cine. Y bueno, déjanos en comentarios qué opinas de nuestra lista. ¿Qué otras cintas crees que podrían estar inspiradas en relatos Lovecraftianos?